comunicación ahora con Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho con desempeño en el área de Derecho Constitucional, además miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, y ayer el Senado aprobó el aumento de la movilidad jubilatoria que el gobierno amenazó con vetar. Por eso, para ponernos en clima e intentar poner una pizca de humor en esta tensa situación, lo vamos a recibir a Andrés Gil Domínguez escuchando afuera un remix de Lucapio DJ. Tu señora, a ver cómo le va a llenar de beso a tu guacha. ¿Va a decir algo? Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. ¿Va a decir algo? Afuera. El estilo fue otro, amigo. La concha de tu madre. La concha de tu madre. El que depositó... Muy buenos días, Andrés Gil Domínguez. Jorge Fontevecchia lo saluda. Como pocas veces la palabra 2/3 se ha instalado en la agenda política como una especie de número clave. Me gustaría que usted nos diera una especie de curso para iniciados de lo que significa los 2/3, tanto para cuando el presidente vota, poder volver a instalar esa ley más allá del veto del presidente, como para una eventual situación de asamblea legislativa o de situación de juicio político al presidente o algún funcionario de altísimo nivel. Buen día, Jorge, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, uno tiene que aclarar que en el marco del proceso de formación y sanción de las leyes, una vez que el Congreso sanciona un proyecto de ley, el presidente, el Poder Ejecutivo, tiene 10 días para vetarla total o parcialmente. Si lo hace, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen consigue que se insista con ese proyecto por 2/3 de los miembros presentes, pasa a la Cámara Revisora, y si la Cámara Revisora también logra esa mayoría de 2/3 de los miembros presentes, entonces la ley se considera promulgada y el Poder Ejecutivo debe publicarla en el Boletín Oficial. Este es el mecanismo previsto en la Constitución en el marco del proceso de formación y sanción de las leyes, con lo cual acá no existe ningún conflicto de poderes, ninguna situación anómala, sino que es el mecanismo previsto por la Constitución en donde intervienen tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. La Constitución también establece lo que nosotros llamamos mayorías agravadas o mayorías calificadas para otro tipo de actos, por ejemplo, reformar la Constitución. Y ahí se necesitan 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. O para darle jerarquía constitucional a un tratado sobre derechos humanos se necesitan 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Para el juicio político, tanto para la acusación como para la destitución, se necesitan 2/3 de los miembros presentes. Y para la designación de un juez o jueza a la Corte Suprema de Justicia se necesitan 2/3 de los miembros presentes. Los 2/3, que es la mayoría más agravada, puede ser de la totalidad de los miembros, de ambas cámaras o de los miembros presentes. La Constitución depende del acto y depende de la situación que regule en cuanto a su importancia, le otorga 2/3 de la totalidad de los miembros o 2/3 de los miembros presentes de ambas cámaras. Así regula nuestro sistema la aplicación de esta mayoría agravada, que es la máxima mayoría que se prevé en términos constitucionales. Podríamos decir, Andrés, que en un sistema político de 2 partidos o de 3, pero generalmente o de 2 coaliciones o de 2 partidos, 2/3 es un número figurativo que lo que plantea es que haya consenso de la oposición y del oficialismo para lograr algo, ¿no? Ahora, en este caso tenemos la situación de un partido nuevo, como es la Libertad Avanza, con un puñado de legisladores, donde los 2/3 lo alcanza solo la oposición.
¿Existen antecedentes que usted recuerde de una situación así? Yo por lo menos no. No, en nuestra historia política constitucional, no. En periodos democráticos, no. Pero no a nivel del derecho comparado han existido este tipo de gobiernos que son con legitimidad de origen porque ganó una elección, pero que son débiles en términos de representación parlamentaria o de representación en un sistema federal a través de gobernadores y de intendentes. Por eso un gobierno de estas características, la peor estrategia que puede tener es el choque permanente. Tiene que ser un gobierno de diálogo, de consensos, de búsqueda de acuerdos permanentes, porque al no tener esta representación parlamentaria que se relaciona lógicamente con haber ganado una elección, tiene una gran debilidad que la tiene que suplir con gobernanza eficaz y con una forma de relacionarse con la oposición que sea amable y que sea acuerdista. Es decir, todo lo contrario que hasta acá está desarrollando el gobierno de Javier Milei con la oposición y con una oposición que a veces se confunde con el oficialismo, y él lo que ha hecho es maltratar permanentemente al Congreso, maltratar a las provincias y por ende también a los intendentes y descalificarlos permanentemente. Entonces llega un momento en donde esa legitimidad de origen que lo impulsó se agota y comienza a tener problemas de gobernabilidad por esta forma de relacionarse con los demás actores políticos que no le responden o no son propios de su partido. ¿Sabes qué me lleva a pensar, Andrés? En la diferencia del sistema anglosajón con el sistema de Europa continental, donde los sistemas son parlamentarios, o fundamentalmente no hay dos partidos, sino hay varios partidos y la fragmentación. Si la fragmentación de la política argentina no se está colocando en algo parecido a lo que indirectamente quería Alfonsín con su reforma constitucional a mediados de los años 90, en el cual finalmente el Congreso tiene una importancia determinante, porque ningún presidente logra tener más del 25% o más de un tercio del total de los legisladores, y siempre se coloca a tiro de los 2/3, en cuyo caso no hay otra alternativa que los gobiernos se construyan sobre la base de coaliciones entre oficialismo y oposición, como vemos que sucede todo el tiempo en Europa, ¿no? Sí, el parlamentarismo es un sistema más flexible porque permite a un jefe de gobierno, frente a una crisis de gobierno, de legitimidad, disolver el Parlamento y llamar a elecciones. Y al Parlamento le permite también aplicar una moción de censura y reemplazarlo. Lo que sucede es que el parlamentarismo, en sistemas extensamente territoriales y de naturaleza federal, es muy complejo, salvo en Alemania, que es un país muy particular. Es muy difícil sostener el parlamentarismo en países tan extensos territorialmente, tan diversos culturalmente, y que responden de sus entrañas culturales históricas a la idea del federalismo, del resguardo de las autonomías y las diversidades culturales locales. Es muy difícil. Alfonsín lo intentó, o la reforma 94 lo intentó con esta incorporación del jefe de gabinete de ministros, pero está muy mal redactada, está muy mal estructurada, porque pasa a ser un primus inter pares de los demás ministros que designe, que remueve el presidente, que tiene una moción de censura imposible y que no cumple no ha cumplido hasta acá este rol de, frente a un gobierno debilitado, poder hacer una coalición de gobierno y que el jefe de gabinete pertenezca a un partido distinto al que está gobernando. No se lo ha utilizado. Lo podría haber utilizado de la Rúa en su momento, lo quiso utilizar, el peronismo a último momento no aceptó, pero para eso está pensada la figura del jefe de gabinete. Lo que pasa es que al ser designado y removido por el propio presidente, tampoco tiene una autonomía o una fortaleza como tiene un jefe de ministros en un sistema semipresidencialista como el francés, en donde es designado por el Parlamento. Con lo cual nosotros incorporamos algo con mucha aspiración, pero que desde un punto de vista de la ingeniería constitucional no puede dar los resultados aspiracionales que tuvo la reforma del 94 porque está muy mal estructurado, está muy mal diseñado. Aquí quiere preguntar a Alejandro Gomel, Andrés. ¿Cómo le va, Domingos? Buen día. Buen día.
pensando en los pasos a seguir, el Congreso aprobó, el presidente dijo va a haber un veto total, vuelve al Congreso y lo que hablaban al comienzo de la nota con Jorge, los 2 tercios. Si el Congreso insiste con esos 2 tercios, ¿tiene otra instancia el Ejecutivo para vetar? ¿Tiene sí o sí que poner que reglamentar esa ley y ponerla en funcionamiento? ¿Cómo sigue desde el punto de vista técnico? Si el Congreso, ejerciendo su derecho de insistencia, logra los 2 tercios en ambas cámaras, esa ley se tiene por sancionada y promulgada y tiene que ser publicada en el boletín oficial. Y a partir de ahí se empieza a aplicar. Se reglamentará aquellas partes que deban ser reglamentadas y se aplican directamente a aquellas partes que deban ser aplicadas directamente. Con lo cual es una ley vigente, aplicable en general y puede ser reivindicada en un caso particular judicial. Es decir, si hay un caso de individual o colectivo de jubilados, si la ley la administración no la aplica, es susceptible de ser judicializada en términos de una pretensión basada en una ley que no está siendo cumplido por el Poder Ejecutivo. Así que si no cumple, si el Ejecutivo por el contrario puede judicializar y decir pide un amparo para no aplicar esa ley. No. El Poder Ejecutivo no tiene la facultad, no tiene legitimación procesal para iniciar una acción judicial contra una ley por inconstitucional en nuestro sistema. Elizabeth. Hoy el presidente ha dicho que es una ley ilegal, lo que es un oxímoron, porque una ley nunca puede ser ilegal, es una ley que cumplió el procedimiento de formalización de las leyes, que es inconstitucional, que es falso, porque esta ley desarrolla progresivamente el derecho de los jubilados, que es un grupo vulnerable especialmente protegido por la Constitución de los Tratados sobre Derechos Humanos, y dijo que era irresponsable, con lo cual es inconsistente con muchos actos propios de este gobierno en términos de darle 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la CIDE, o que el aumento de los jubilados implicaría un menor impacto en el PBI, lo que implicó la disminución del impuesto a los bienes personales. Entonces, me parece que ninguna de las consideraciones que ha hecho el presidente son razonables en términos de impugnar esta ley. Además, el decreto de veto tiene que estar razonablemente fundado, porque si no también puede ser eventualmente judicializado por alguien que se sienta perjudicado, por un jubilado o un grupo de jubilados que se sientan perjudicados, también podría ser judicializado si un veto no tiene los fundamentos razonables y proporcionados de por qué se deja sin efecto o se impide que entre en vigencia una ley que garantiza progresivamente derechos de un sector vulnerable. Andrés, Elizabeth, buenos días. Buen día. Quería apelar a su memoria. ¿Ocurrió alguna vez que las 2 cámaras del Congreso con este nivel de mayoría agravada hayan avanzado con una iniciativa especialmente de carácter presupuestario contra un gobierno? Ha habido sí insistencias. No es algo habitual, porque es muy difícil reunir los 2 tercios de ambas cámaras. Ha habido insistencias. No tengo presente en este momento alguna insistencia con una ley que se parezca a esta ley, pero habría que revisar los antecedentes para hablar con mayor precisión. Claro, pues parece una novedad bastante relevante, sobre todo me parece, más allá de que son los 2 tercios en el Senado, todavía es mayor si se hace proporcionalmente el número, y el ruido que hace también es cuando se trata de un tema presupuestario y sensible, ¿no?, para el discurso del gobierno en la materia. Sí, pero todo Estado tiene recursos, si no, no existiría como Estado. Y el Estado argentino asumió, ratificando tratados que tienen jerarquía constitucional, la obligación de, hasta el máximo de sus recursos disponibles, tratar de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los más vulnerables, entre ellos los jubilados y jubiladas. Con lo cual, obviamente que va a haber un impacto, pero se tendrá que sacar de otras partidas, de otras asignaciones, y reasignándolo. De hecho, eso es lo que está haciendo el presidente que gobierna con el presupuesto del año pasado, con las partidas presupuestarias permanentemente, las está reasignando, reorganizando a través de decretos de necesidad y urgencia, con lo cual esto se puede hacer. No es que en el Estado no hay recursos. El tema es
el gobierno desconoce que tiene que haber una prioridad de protección de los sectores más vulnerables. Y no hay ningún tipo de discusión que los jubilados y jubiladas son estructuralmente vulnerables y deben ser protegidos y cuidados. Andrés Gil Domínguez, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo.